Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo en la palabra, con una palabra de fe, de ánimo, de restauración, una palabra de bendición. Hoy voy a compartir acerca de la vida de Abraham, porque creo que la biografía de Abraham está en los principios, está en la ruta que debemos caminar para ser hombres y mujeres de fe. Porque no olvide que lo que dice Romanos capítulo 1, 17, el justo por la fe vivirá. En unos segundos entramos a la lectura. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Por supuesto, vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Notemos los tres niveles: tierra, parentela y casa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Como lo he venido diciendo por ya más de un año, el sustento, el pilar central de nuestro caminar con Cristo es la fe. ¿Por qué es la fe la que nos dio la salvación? Pusimos fe en Cristo. La fe es la que nos permite conectarnos con el Dios que sana, con el Dios que restaura, con el Dios que provee. Entonces, en nuestro caminar con Cristo es de vital importancia responder a la pregunta de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De ahí la importancia. Jesús, en el capítulo 18 de Lucas, hace esta pregunta en relación al estado en el que estaría su iglesia al regreso. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para que se desarrolle nuestra fe, entonces necesitamos conocer la ruta, el camino que vivió, que caminó Abraham. En primer lugar, lo primero que leemos dice: Dios le ordena a Abraham salir de su tierra, de su parentela, a la tierra que el Señor le mostraría. Tres cosas. Voy a leer nuevamente. Dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tuvo que salir. Y es ahí donde está el primer paso para entrar en la ruta de Dios, en la ruta y en el camino de la fe. Salir de la zona de seguridad. Parentela, familia, casa, bienes, nos da seguridad. Pero el Señor le ordena dejar ese espacio para empezar una ruta, una vida, una experiencia de fe que nadie más iba a vivir en la medida que Él la vivió. Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9 dice así. Voy a leer la palabra también para darle sustento a esta verdad. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De modo que lo primero que hace Abraham es obedecer. Sale en un acto de obediencia. Deja todo su entorno, su zona de confort, su zona de seguridad, para comenzar un camino que lo llevaría a transformarse en el Padre de todos nosotros, como dice el libro de Gálatas, el Padre de la fe. Ahora, recordemos algo que Jesús dice también y que Él mismo hizo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Se refiere a la familia, a los bienes, a todo. Ahora, Filipenses capítulo 2 dice: Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de todo para venir a la tierra
identificarse con el pecado, con la humanidad, rescatarnos, redimirnos para la gloria de su nombre y para la salvación de la humanidad. Lo primero entonces es renunciar al statu quo, donde vivimos, para comenzar el camino con el Señor. En segundo lugar, Abraham sale sin saber a dónde iba. Acepta el desafío. Y eso es fe. Depender de Dios. Depender en cada paso. Depender cada día. Depender en todas las circunstancias de un Dios que tiene una ruta trazada para nosotros. Hay una ruta, hay una senda que debemos recorrer, y esa se debe recorrer en fe, sin saber a dónde iba. ¿Quién sale de un lugar sin saber a dónde va? Bueno, el padre de la fe salió sin saber a dónde iba. Entre paréntesis, déjeme decirle, esta palabra, este rema me lo dio el Señor el año 73, hace 49 años, cuando le pregunté: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Vas a depender enteramente de mí. Y así he sido por todos estos 49 años de caminar. En realidad, conozco al Señor hace más de 50, pero me habló más o menos cuando tenía 3 años de vida cristiana. Ahora, Jesús prometió algo muy importante. Él dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda la verdad. Sin duda, todos nosotros necesitamos salir, obedecer y depender enteramente del Espíritu Santo en todas las cosas. Recuerde lo que pasó con el libro de los Hechos. El Espíritu Santo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, da la orden y elige a Pablo y a Bernabé, y dice la Biblia, enviados por el Espíritu Santo, salieron. Y el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo los condujo en este caminar, en esta senda de evangelización que llevaron ellos. Recuerde, salir de la zona de confort, como lo hizo Jesús, como Él nos mandó. Segundo lugar, aceptar el plan sin comprenderlo todo. Dios nos da razones de sus acciones. Él lo hace y lo hace bien para nuestro bien. En tercer lugar, Él crea una promesa que era un imposible: llegar a ser padre de multitudes cuando tenía 100 años y Sara era estéril. Dice el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, Dios le dice a Abraham: vas a ser padre de multitudes, y no tenía hijos. Le cambia el nombre. Lo mismo con nosotros. Mire, lo que más nos cuesta en el caminar por fe, es aceptar lo que dice la Escritura, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Lo llamó padre de multitudes, y todavía no tenía un hijo propio de él y de Sara. Sin embargo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dijo: gloria a Dios, Dios me hará padre de multitudes. No importa que las circunstancias sean adversas, yo lo creo, yo lo recibo y lo experimento. Creyó la promesa divina que sería padre de multitudes. Ahora, por este acto de fe, Dios lo declara justo. Le creyó Abraham a Dios y Dios lo declaró justo. Es un acto maravilloso cuando le creemos a Dios. En una promesa, Él nos declara justos. Justos, como si no hubiésemos hecho nada indebido. Nos perdona, nos levanta. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que agrada, que conmueve el corazón de papá, es cuando un hijo, nosotros como sus hijos, manifestamos fe. Recuerden que en el Evangelio, lo único que impresionó a Jesús, lo único que lo maravilló, lo asombró, fue la fe. Dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo único que ató sus manos en Nazaret, dice que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad
de su propia gente. No pudo hacerlo por la incredulidad y la dureza del corazón. De modo que nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra, llega hasta su corazón y nos da la respuesta. Él acepta la promesa sin considerar. Sara era estéril y él tenía 100 años. Miren, Dios se especializa en hacer lo imposible posible. Recuerden lo que dijo Jesús. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Nada es para Dios, nada es imposible. Conocemos y debemos experimentar, descubrir a nuestro Dios de lo imposible, el que puso los astros en el universo. Él es el Dios de lo imposible para ti y para mí, pero necesitamos declarar nuestra fe dando gloria a Dios anticipadamente. Siempre debemos tener presente esta verdad. Todo es posible para Dios. Ahora, aquí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente. Voy a leer Hebreos 6, desde el verso 12. La fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo creo que aquí nos vamos a detener un buen rato. La paciencia es fundamental, está conectada, está ligada, unida a la fe. Porque mientras yo espero, como dice la canción, esperar en Dios difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado. Sin duda, lo dice la Escritura, la fe y la paciencia heredan las promesas, porque Abraham tuvo que esperar una buena cantidad de años para que se cumpliera la promesa. Es más, aquí mismo dice, en el capítulo 11, en el verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Él vivió como un nómade en la tierra que le había prometido que su descendencia tendría. Sin embargo, su descendencia llegó a poseerla 400 años después. Una buena cantidad de años. Abraham no solamente es el padre de la fe porque le cree a Dios, espera confiado que Dios cumpla su palabra. Déjame decirte algo. Dios cumple su palabra. Y algo más. No podemos pretender recibir inmediatamente todo lo que pedimos con fe. La paciencia es una parte fundamental en el crecimiento de nuestra vida espiritual. La paciencia es fundamental porque es importante para el desarrollo de nuestra fe. Mientras esperamos en Dios, la palabra de Dios se hace vida y se cumple lo prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te hizo una promesa, se requiere paciencia. Paciencia. Quiero compartirles brevemente una experiencia que viví hace ya muchos años. Yo nací de nuevo el año 1970, hace 52 años. Nací de nuevo y me acuerdo que le hice una petición al Señor en relación a mi familia y le pedí con oración, con ayuno, por muchos años y no tuve la respuesta. Pasaron más de 20 años cuando recibí la respuesta. La respuesta me permitió esperar pacientemente y que se desarrollara mi fe. No fue lo que yo esperaba, como yo quería la respuesta, pero recibí una respuesta divina. Y podría contarles de peticiones que hice un día y al otro día ya estaban. Nosotros debemos aprender que hay promesas que se cumplen en el acto, que se cumplen al momento, que se cumplen de un día para otro, pero hay promesas que debe pasar mucho tiempo. El año 72, a los 20 años, un profeta me profetizó que viviría fuera.
Y yo entendí por la profecía que sería Estados Unidos. El año 79 fui a Estados Unidos. Viví un tiempo, pasé meses solamente. Me ofrecieron quedarme ilegalmente. Yo le dije no, porque Dios me prometió que me traería con mi esposa a vivir aquí a Estados Unidos para levantar una obra. Me devolví a Chile el año 79 y el año 84, con mi esposa y un hijo, llegamos a vivir a California. Dios cumplió su palabra, pero pasaron 12 largos años. En esos 12 largos años, yo me convencí de que era el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo para todo. La impaciencia produce consecuencias dolorosas, como lo que pasó enseguida con Sara y con Abraham. Sara se puso impaciente y le dice: Abraham, parece que papá se olvidó, queremos ayudarle, y tuvieron un hijo fuera del pacto, fuera del orden divino. Y yo le llamo a eso ayudar a Dios. Génesis capítulo 16, ahí está la historia. Pero aquí viene algo hermoso que quiero compartir con ustedes. A pesar de este momento de duda, de inseguridad, porque el camino de Abraham no fue perfecto, tampoco el de Moisés, tampoco el de David, tampoco el de los apóstoles. No fue perfecto. Sin embargo, Dios permanece fiel. Pablo le escribe a Timoteo: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Abraham y Sara cometieron un error, fallaron, pero Dios no se deshizo de ellos. No dijo: bueno, aquí no hay nada ya, se acabó. Voy a buscarme a alguien que me haga caso, que me obedezca. No, siguió adelante con el proyecto, porque la Escritura dice: los dones y el llamamiento son irrevocables. Y la prueba está que Dios aún está tratando con Israel, con su pueblo escogido. Dios no ha desechado a su iglesia, a su pueblo. Tampoco va a cambiar el proyecto porque nosotros fallamos. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Abraham. La Biblia dice claramente, lo dije y lo voy a decir en Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El error de Abraham y de Sara no cambió el plan celestial. Dios cumplió su palabra. Ahora, esto nos pasa a todos. Queremos ayudar a Dios. Mire, cuando Dios hace una promesa, no necesitamos ayudarle. Él tiene su tiempo. Pero una impaciencia como lo que ocurrió con Moisés, que Dios le dice que le habla a la roca y él golpeó la roca. Y Dios no le había dicho eso. Estaba cansado, estaba fastidiado. El hombre manso y paciente que era Moisés se cansó, se fastidió. Pero yo quiero animarte que en el camino con el Señor, camino de fe, no todo es perfección, no todo es recto y correcto. Cometemos errores. Y mire, no solamente, le quiero compartir, abrir mi corazón. Yo estoy viviendo una situación en mi condición física de un agotamiento, mi sistema nervioso central. Pero Dios me había dicho por un profeta que debía descansar, tomar el año sabático, un año. Yo iba a cumplir 50 años el año 2020 y no lo hice. El año 2020 me vino el agotamiento. Si Dios ordenó que la tierra descansara, si Él descansó el séptimo día, ¿quién soy yo para no descansar? Pero no descansé. Se me produjo este cansancio, este agotamiento. Me estoy recuperando declarando lo que dice Isaías capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por lo tanto, así como se llevó mis pecados y rebeliones y actos de desobediencia, también cargó mi enfermedad y tu enfermedad. Mi amado, yo te invito a vivir por fe, porque el camino del creyente es un camino de fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra. De manera que esta palabra, al leer la vida de Abraham, el camino que tuvo, el recorrido, toda la ruta que vivió, que caminó con su familia, es la ruta que debemos vivir. Hay una promesa de Abraham: te bendeciré, será bendición. Creyó la promesa. Hay una promesa para ti, créela. No la sueltes. Afírmate de la palabra del Señor,
porque la promesa divina se cumplirá en todo aquel que cree. Hay que dejar la zona de seguridad. Hay que creer aunque todo se oculte en nuestra fe, aunque todo nos grite que no, aunque uno vea situaciones dolorosas, complicadas. Es más, los amigos de Jesús, había muerto Lázaro, y le dicen: Lázaro, tu amigo está muerto. Él dice: yo iré, le resucitaré. Sin embargo, el día de espera era para que se glorificara al Señor aún más. Era imposible, Señor, y ya son 4 días. Ahora, no importa que la situación esté imposibilitada como la muerte de Lázaro, 4 días en una tumba. Ahora llegó la hora, viene Jesús y lo desata y lo deja libre de la atadura de la muerte. Mi amado, no importa lo que estés viviendo, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él padeció en la cruz, Él fue obediente hasta la muerte, Él fue obediente en la perfección misma, en todas las cosas. Nosotros, lamentablemente, no siempre somos obedientes en todo, pero tenemos un Padre que nos restaura, tenemos un Dios que nos restaura y nos ayuda. No debemos ser negligentes en cuanto a esta verdad. Dios lo que quiere es nuestra total dependencia de Él y de su palabra prometida. Lo que Dios quiere es una total dependencia de Él y en la palabra prometida. Cuando Dios nos da su palabra, como lo hizo con Abraham, te bendeciré y será bendición, le creyó. Fuimos escogidos para heredar bendición. Fuimos escogidos para comunicar la buena noticia. Fuimos escogidos para ser depositarios de una autoridad celestial. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, para ser testigos del poder de Dios, de la grandeza de su majestad. Quiero resumir lo que he estado compartiendo ahora. Primero, la ruta que caminó Abraham en su biografía está: dejar su tierra, su parentela y venir a tomar posesión de una promesa que Dios nos dio. Dios te dio una promesa, pero debes dejar lo que tienes, tu zona de seguridad, para poseerla. Hay alguien que ha estado preguntando al Señor: Señor, ¿será el tiempo de dejar esto para ir? Sí, esta palabra es rema para ti. Debes dejarlo sin saber a dónde iba, porque Abraham es el padre de todos nosotros. Y para que la bendición que está sobre ti pueda fluir para los demás y pueda derramarse en tu entorno y en la obra a la cual el Señor te llamó, debes dejar lo que tienes que dejar y caminar por fe. Hay un plan divino y se acepta por la fe. No, Dios no nos da detalles. Dios no nos da detalles. Él simplemente ordena. Y los detalles están en las manos del Señor. En tercer lugar, se debe superar las limitaciones humanas. Superar las limitaciones implica: no importa que tengas 100 años, no importa que Sara sea estéril, no importa que haya vivido estéril por 30, 40 años, 50 años. Dios no es hombre para que mienta. Él te hizo una promesa, que serías madre, y han pasado los años y no se ha cumplido. Tu paciencia se ha agotado, pero este día el Señor te anima para que sigas creyendo en una promesa que el Espíritu Santo te dio y está escrito en la palabra, de manera que para que puedas poseer, apropiarte de la promesa del Señor, debes sencillamente mantenerte diciendo: gloria a Dios, Dios cumplirá su palabra en mí, su propósito se cumplirá. No quejarte, no murmurando diciendo: Señor, te habrás olvidado de mí. Señor, ¿qué has hecho? ¿Por qué no? No. Di: Señor, tú cumplirás tu plan en mi vida. Y esto requiere paciencia y esperar. ¿Sabes cuál es la mejor manera de pasar de este tiempo de espera? Sirviendo al Señor, honrando al Señor, ocupado de los negocios del Señor. Porque si pasas los días cantando, alabando y bendiciendo, no amargándote, no apartándote del camino del Señor, no renegando, sino diciendo: Señor, te alabo y te bendigo, sirviendo en la iglesia hasta que llegue la hora, sirviendo en lo que haya que hacer, donde el Señor te haya puesto, para que puedas experimentar la paciencia y tengas lo que Dios te ha prometido.
Y en último lugar, no intentemos ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Él. Por eso dice en la Escritura, yo soy tu ayudador, yo te sustento, yo soy tu escudo. Mi amado, Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Les decía en otro programa que en Estados Unidos hay muchos pastores, yo conocí, que viven ilegalmente. Cuando Dios les dio una promesa que los llevaría fuera del país, se adelantaron y se pusieron a hacer las cosas a su manera. Espera en Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito contigo. Por lo tanto, vamos a caminar esta senda con Abraham. Oremos. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, presento a esta congregación, a tu pueblo que ha recibido esta palabra, a los que han estado conectados a esta señal, para que cada uno decida caminar la ruta, la senda que caminó Abraham, dependiendo enteramente de una promesa, aceptando lo que no se veía de manera natural, declarando las cosas que no son como si fuesen y esperando siempre en ti. La honra y la gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, llegamos al final. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la conexión. Nos vemos en un próximo programa y recuerde que no importa las circunstancias, lo que esté pasando alrededor, Dios ha declarado que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.